Tengan todos buenos días. A don Luis Salazar Muñoz, don Luis Fernando Fernández, don Pablo Bertossi, señores expositores, a los amigos, y con todo el gusto del mundo lo hago, a los amigos y compañeros de las fuerzas amigas, porque así son, o eso es lo que significan para nosotros los custodios, el personal de custodia del organismo de investigación judicial, constantemente en el desarrollo de nuestra función. Salimos avante gracias a los oficiales de tránsito y las oficiales de tránsito que me hacen llegar a buen puerto cuando tengo que hacer una escolta de un centro penal hacia tribunales, a los compañeros de la fuerza pública que ayudan de vez en cuando se los solicitamos, muy diligentemente siempre lo hacen, cuando no tenemos escasez de personal en salas de juicio y necesitamos custodiar a esos detenidos. A los compañeros y compañeras de la Policía Profesional de Migración, cuando entregamos personas detenidas en cuestión de extradición, en cuestión de repatriación. Si no es por ustedes, no podemos desarrollar esa función. A los compañeros penitenciarios, que son los que nos cuidan las espaldas cuando ingresamos a la contención máxima, como son los centros penales, y que nos brindan la colaboración a diario. Tengan todos y todas pero muy buenos días. Adelanto más o menos cuál va a ser la línea por la cual pretendo desarrollar esta ponencia. Y ese adelanto es principalmente a mi antecesor en cuanto a la ponencia o la exposición, que preguntaba cómo estamos haciendo en cárceles hoy por hoy para desarrollar el proceso. Parece como que nos pusimos de acuerdo ayer a la hora de prepararnos, o en estos días anteriores a la hora de prepararnos para la ponencia, porque bajo esa misma línea pretendo desarrollar qué es lo que se hace hoy por hoy en la sección de cárceles del organismo de investigación judicial. ¿Cómo estamos trabajando? Creo que los conceptos ampliamente desarrollados por las personas que me han precedido a la exposición nos llenan en cuanto a lo que la normativa, en cuanto al concepto mismo de la población LGTBIQ+ conlleva. Pero ¿cómo lo hago? ¿O cómo transformo ese concepto en razón de lo que mi función tiene que desempeñar en cuanto a la función que cada uno de ustedes tiene que desempeñar? Eso es lo que posiblemente muchas veces no tenemos claro. La opinión consultiva son nada más y nada menos 145 páginas, me las leí todas, y por ningún lado nos dice a los policías qué es lo que tenemos que hacer a nivel operacional. Nos sugiere el respeto, y es algo innegable y no vamos a hacerlo a un lado. ¿Qué debemos de hacer con respecto al respeto de la dignidad de la persona? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? En razón de mi función, por ningún lado aparece. Y ahí es donde viene el gran problema que tenemos. Entonces tenemos que adaptarnos. Como funcionarios, como sociedad, ya nos estamos adaptando. Y procuramos hacerlo. Hablaba ahora de previo ingresar acá con don Luis. Estamos prácticamente en ensayo y error. Ojalá que sean menos los errores, que ojalá sean más los aciertos en cuanto a la función como la va a desempeñar, porque al fin y al cabo está bajo la condición del respeto de la dignidad humana, independientemente cómo se vea la persona, cómo se sienta la persona, o en este caso, cómo se autodetermine la persona. Hay un bien al cual no se le puede pasar por encima, es el respeto a la dignidad de esa persona, el derecho humano. Si los anteriores tuvieron problemas, yo más. Usted me indica, por favor. Ajá, muchas gracias. La línea temática que pienso desarrollar, muy brevemente, porque el tiempo apremia, es el personal de custodia de los procedimientos tal y como los estamos realizando. Unas consideraciones en cuanto a la opinión consultiva, la 2417, el cuestionario de abordaje que implementamos en la sección y los procedimientos en cuanto a la población en particular que estamos hablando el día de hoy. En cuanto a derechos humanos, un repaso únicamente, muy rápidamente. Según el Código de Ética del Organismo de Investigación Judicial, que es lo que nos cobija en cuanto a la normativa interna para el desarrollo de la función, en el desempeño de nuestras tareas, los servidores y servidoras del organismo, estamos o debemos de respetar y proteger la dignidad de las personas y los derechos humanos.
No podemos pasarle por encima, debemos de tenerlo claro. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, reglas de Mandela, en la regla 52, señala que los registros invasivos, como los registros personales sin ropa y los registros de los orificios corporales, solo se efectuarán cuando sean absolutamente necesarios. Se alentará a las administraciones penitenciarias a diario poner en práctica alternativas adecuadas a los registros invasivos. Los registros invasivos se harán en privado y por personal calificado del mismo sexo que el recluso. Y si nos centramos en cuanto a la condición de sexo, podría citarles, y se los aseguro, a razón de exposición, 45 filminas pueden salir en cuanto a referencias de lo que la normativa internacional me dice a mí, lo que en cuanto a esta población tengo que hacer bajo la condición de sexo. Independientemente de cómo se sienta la persona, cómo sea la persona, cuál sea su identidad de género, antes de la opinión consultiva, hay 45 referencias de tratados internacionales que me dicen que yo tengo que abordar a la persona detenida dependiendo de su sexo. Es hasta ahora que estamos comenzando a, perdónenme en lo coloquial, masticar un nuevo concepto en razón de la función. Y eso es lo que cuesta a nivel de policía. En un informe de la Inspección del Mecanismo Nacional de la Aprobación de la Tortura para el año 2016, se señaló que en cuanto a la relación con la requisa de la población LGTBI, para efectos de determinar si esta es practicada por un hombre o una mujer, lo que se utiliza es el género establecido en la cédula de identidad en el documento de identificación. Existe un vacío legal en relación con la requisa para esta población y Costa Rica no cuenta con normativa al respecto. Nos hablaba ahora don Luis, el comisionado de Casa Presidencial, que en sus consideraciones, que una de las primeras medidas que implementó, se tomaron en consideración o se desarrollaron a raíz de la opinión consultiva fue eliminar el sexo de la cédula. Entonces ya nos deja sin ese instrumento. Pero el mismo Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura señala que no existe normativa que nos indique qué es lo que tengo que hacer. Entonces nosotros tenemos que dar, porque al fin y al cabo es nuestra obligación. Insisto, eso es lo que cuesta hacer. Dentro de las conclusiones de este informe se señaló: son las mismas personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales las que deben expresar o decidir si la requisa se practica por un hombre y una mujer, respetándose de esta manera el género con el cual se identifican. Se le recomendó al Consejo Superior del Poder Judicial como órgano máximo en el Poder Judicial que reformara el Manual de Procedimientos para la Contención, Conducción e Intervenciones Corporales de Personas Detenidas, que es lo que a nivel de normativa la sección de cárceles señala en cuanto a qué es lo que tengo que hacer en el proceso de revisión corporal. El mecanismo le señala al Consejo Superior: modifique, arregle, corrija. En cuanto al procedimiento de revisión corporal, ¿por qué me estoy centrando tanto en el procedimiento de revisión corporal? Porque creo yo, y según el comentario que pude escuchar ahora de previo por parte de algunos de ustedes, la duda es qué hacemos, cómo intervenimos a este tipo de población, porque es un punto álgido, la intervención corporal. Yo creo que el trato, el respeto, tal vez no merece tanta discusión. Yo creo que partimos de un absoluto que debemos de respetarnos. Pero son ese tipo de procedimientos los que presentan alguna dificultad. Y entonces la gente, los compañeros, las compañeras, intervienen en razón de cómo vamos a abordar, qué es lo que tengo que hacer. En algún momento, en ese desconocimiento, en ese vacío, en cuanto a la normativa, resulta que el director general del organismo de investigación judicial, don Walter Espinosa, hace una consulta a la Sala Constitucional porque a raíz de una resolución de la Sala, en cuanto a este punto, en cuanto a este tema, qué debo hacer en cuanto a la revisión corporal, don Walter consultó que se nos aclarara el punto, no en el punto particular de la población LGTBI, sino en cuanto a cualquier revisión corporal que se tenga que hacer a cualquier persona detenida en nuestra sección, en nuestro país. La respuesta de la sala fue que se le aclaró al gestionante, a don Walter, que es impropio convertir a este tribunal en una instancia de consulta, como se pretende en el fondo mediante esta solicitud. Por ello, la sala procede a resolver la gestión basada en el caso concreto, sin perjuicio de los efectos que su jurisprudencia tenga sobre otros casos, en aplicación a su fuerza hacia los demás. Edgar Gómez. El gran problema está en que no tenemos la forma en cómo implementar un procedimiento, porque si consultamos a la sala nos dice no somos un medio de consulta, no tenemos normativa, entonces ¿qué hacemos los policías? ¿Cierto? Estamos con ese vacío.
Dentro de la validación de la protocolización y lo que les venimos a mostrar, qué es lo que estamos haciendo hoy por hoy en la sección de cárceles, tuvimos que entonces buscar la fuente. En el argot popular, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. De hecho, espacios como este, y agradezco al Colegio de Abogados, nos permite más o menos dilucidar qué es lo que tenemos que hacer. Insto, por favor, motivo, exhorto, como quieran llamarlo, a las autoridades, al Colegio de Abogados, que sigan con estas actividades. Necesitamos capacitación, porque si algo he aprendido yo durante 2 años y medio, desde que decidimos la jefatura de la sección de cárceles en la persona de don Javier Ulate Carrillo y mi persona, a razón del desarrollo de los protocolos, es que el gran problema que tenemos es que no hay capacitación, no hay nadie que nos indique qué es lo que hay que hacer. Para muestra un botón. Tal vez llevo 15 minutos hablando, pero hemos escuchado durante 1 hora y media conceptos. ¿Y la existe un vacío tremendo. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar a las fuentes, a los expertos que nos digan más o menos qué es lo que tengo que hacer. El protocolo de actuación operacional, o bien los lineamientos generales en cuanto al tratamiento de este tipo de población, nace a raíz de las consultas que se le realizaron en su momento a don Esteban Barca Ramírez y Patricia Montero Villalobos, funcionarios del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura. A don Víctor Madrigal Borlós, experto independiente en la protección contra la violencia y la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género de la ONU. Consultamos con doña Marcia Aguiluz, del programa CEGIL, doña Gisela de León, igual de CEGIL. Daría Suárez, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, a don Luis Eduardo Salazar, que nos recibió muy gentilmente en Casa Presidencial. Consultamos a razón de norma la hoja informativa sobre requisitos personales abordando factores de riesgo para prevenir la tortura y maltrato, reforma penal internacional. Las resoluciones de Corte de Derechos Humanos Europea y resoluciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Consejo, recomendación a todos los cuerpos policiales. Si tienen vacíos, estos 3 últimos instrumentos son excelentes para orientarnos qué es lo que tenemos que hacer. Según la opinión consultiva, tenemos como deber en nuestro Estado el cumplir con lo pactado en tratados internacionales, aun cuando estas disposiciones sean contrarias al ordenamiento jurídico. La opinión nos señala que el derecho a la identidad sexual y de género es un derecho autónomo que implica la posibilidad de todas las personas de autodeterminarse. El reconocimiento de la identidad de género encaja dentro de la protección de estos derechos porque forma parte de la construcción identitaria, que es el resultado de la decisión libre y autónoma sin que esté sujeta a su genitalidad. ¿Cómo implementamos el procedimiento que realizamos en la sección de cárceles? Los estándares internacionales y la jurisprudencia reciente subrayan la necesidad de que las requisas personales sean realizadas únicamente por personal del mismo género. La población LGTBIQ+, manifiesta su preferencia con respecto al género del personal y esta debe ser respetada. El día de hoy, por medio de la circular 38 de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, se dictaron las pautas en cuanto a cómo vamos a intervenir, cómo vamos a abordar a las personas LGTBI. El día de hoy salió esa circular. Pero, y aquí es donde viene a hacer eco el comentario que escuché de algunos de muchos de ustedes ahora en el transcurso de la mañana, y el personal y los derechos del personal. Yo creo que la disyuntiva que se presenta en razón de esta población no es tanto la población en sí, porque yo no tengo ningún problema en cuanto al concepto pene, yo no tengo ningún problema en el concepto vagina. Me da lo mismo si una persona es apricista o liguista, si es alto o es bajo, si es cristiano o es católico. En el desarrollo de mi función yo tengo que abordarlo en forma igual. Entonces ese tipo de parámetros no deberían de interferir con respecto a mi función. En cuanto a la función, pero en cuanto a mi persona, yo como ser humano, posiblemente ahí es donde tenemos los graves o los enormes problemas. Previo a realizar la protocolización, ¿qué hicimos? De consultar a los custodios detenidos qué es lo que piensan con respecto al tema, en ese vacío de capacitación que tenemos. Una vez más, capacítenos, abran foros, que haya discusión. Al personal de custodia se le sometió a 5 preguntas, creo que fueron 5 preguntas,
básicas para más o menos sondear cómo deberíamos diseñar un protocolo de actuación en razón de tomar en consideración al personal de custodia. Se determinó en ese protocolo, en la muestra, que 88 personas a las cuales se le consultó en una condición de anonimato, 88% eran hombres y 12% fueron mujeres. Le preguntamos si tenían conocimiento qué es la población LGTBI para darnos cuenta, empoderarnos en cuanto al desarrollo del procedimiento, si sabían con qué se iba a trabajar, con qué tipo de población se iba a abordar. El 100% de la muestra, las personas consultadas dijeron que tienen conocimiento del mismo. Entonces ya por ahí teníamos mucha ventaja. En razón de su función ha tenido que abordar, cuestionar, custodiar, revisar, transportar, etcétera, a personas LGTBI. Un 79% de los compañeros y compañeras manifestaron que sí, en algún momento. Un 18% manifestó que no. Y un 3% que para nosotros es el aspecto de mayor consideración, no estaba segura o seguro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no podemos determinar quién es gay, quién es homosexual y simplemente nos basamos por cuestión de apariencia. Entonces ahí sí podemos decir quién es transexual o travesti. Pero el resto no tenemos a ciencia cierta conocimiento con quién estamos tratando. Pero siento que es un punto significativo dentro de la consulta que se le planteó a los compañeros y compañeras. Si tuviese que practicar el procedimiento de revisión corporal a una persona detenida con identidad de género diversa, realizaría el procedimiento. 76% de la muestra dijo que sí, que no hay problema, que lo hacen. Un 24% manifestó sus reservas. ¿Cree usted que el procedimiento de revisión corporal mixto a personas con identidad de género diversa podría ser un medio válido para garantizar la seguridad del personal interviniente en el mismo? Un 59% de la mayoría de la sección dijo que sí, un 41% no. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en razón de abordar a este tipo de población? Ante todo, como funcionarios, como personas, debemos derribar prejuicios y estereotipos. Eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta. Y hablo por una condición muy, pero muy personal. Si no es por capacitación, cuesta mucho que yo me quite, me saque de mi cabeza, de mi ser, los conceptos que posiblemente mi familia me brindó, me dio en mi crianza, en mi desarrollo. Lo que la sociedad misma, a lo que yo estoy acostumbrado. Lo nuevo siempre conlleva cierto recelo, presentamos cierto escudo, y eso es lo que cuesta. Hay una obligación legal, hay un acatamiento obligatorio, o sí, no nos queda de otra, hay que hacerlo, somos funcionarios. Fuera de mi trabajo, yo escojo si me meto en el Morera Soto o en el Ricardo Saprissa, si voy a misa o me voy al culto. Pero dentro de mi trabajo yo tengo que cumplir con respecto a mi trabajo. Y estoy representando al Estado. Y el Estado me está pidiendo que cumpla con un lineamiento en cuanto a respetar la dignidad de la persona y no hacer discriminación. Sacarnos de la cabeza que es una fobia, el concepto de fobia, que es una enfermedad, ya lo aclaró don Luis, no es una enfermedad. La diferenciación no significa discriminación, es un discurso de quienes no se identifican con la diversidad, necesita ser aclarado para precisamente comprender la diversidad a la cual debemos ajustarnos, no podemos negarnos. Rol que tenemos como funcionarios públicos, no podemos apartarnos del criterio de un órgano internacional y mucho menos la del Estado. No se impone un cambio en cuanto a nuestra identidad, sino en cuanto a lo que se debe hacer en concordancia al respeto hacia con las personas, y todos hemos sido en algún momento discriminados. Desde que no encontré campo en el parqueo hoy en la mañana y me mandaron por allá y me sentí discriminado, hasta cuando chiquitillo me discriminaron mis compañeros, mis compañeras en la escuela, en el colegio. En algún momento todos fuimos discriminados. Por mi frondosa cabellera o por mi escasez de pelos, todos en algún momento hemos escuchado algún comentario donde nos hemos sentido discriminados. El compañero o la compañera, y a todos nos pasó, que ingresamos a laborar, nos sentimos discriminados los primeros días, hasta que nos adaptamos y nos compenetramos con los compañeros, los compañeros nos permitieron esa compenetración y listo, parte sin novedad. Pero recuerdan cómo nos sentimos los primeros días que trabajamos. Todos en algún momento hemos sentido de alguna u otra manera discriminación. ¿Y a quién le gustó? ¿Cómo realizamos el procedimiento de revisión corporal? La persona detenida expresa su preferencia respecto al género del personal de custodia encargado del procedimiento. Respetamos la dignidad de la persona.
Cuando exista duda, porque a razón de las intervenciones por cuestión hormonal o por cuestión quirúrgica, hay sujetos o sujetas que nos quedamos con la duda, ¿y esta qué será? ¿Cierto? Entonces, ante la duda, le consultamos que quién desea que ejecute el procedimiento. El procedimiento lo realiza personal mixto con respecto a la persona detenida y la cantidad de personal involucrado en el procedimiento. ¿A qué especificamos con cantidad? Lo hacemos en forma sistemática, no hacemos diferencia en cuanto a el trato a esta persona. Lo que realizamos a cualquier hombre o mujer, a razón de cuando ingresan a la sección de cárceles, se lo hacemos a este tipo de población. 2 custodios detenidos lo abordan. Uno realiza el procedimiento, el otro brinda seguridad al compañero. Y con respecto a la población LGTBI, se determina la condición de vulnerabilidad de las compañeras, y entonces ponemos a un compañero para que la proteja. Caso contrario, dependiendo de la identidad de género de la persona detenida, si estoy bajo la premisa, bajo la condición del temor de que esta persona me vaya a acusar por aquello de algún mal procedimiento que se realice en forma no adecuada, entonces el otro compañero o compañera me está sirviendo como testigo de actuación por aquello de que se acuse. Pero al fin y al cabo, si lo analizamos tal y como tiene que ser, es la misma el grado de probabilidad que me pueda acusar una persona de reforma, hombre, a una persona que venga a la calle en una condición con autodeterminación o identidad de género diversa. Es el mismo riesgo. Lo que pasa es que tengo que mentalizarme de que ahora funciona así, dirían por ahí, de ahora funciona así las cosas. El procedimiento se hace con una desnudez parcial, no es invasivo. Hay resoluciones de la Corte de Derechos Humanos Europea que nos ubican con respecto a este procedimiento. Aquel temor que le tenemos en cuanto a la revisión corporal de las personas detenidas, en cuanto a su condición de desnudez y que nos pueden acusar, ya hay sendas resoluciones que nos dicen que estamos a derecho y se puede hacer siempre y cuando se haga bajo ciertos parámetros y ciertas condiciones, en forma parcial, no total. El procedimiento, tal y como les mencioné anteriormente, es sistematizado, se le realiza a todos. No es que como este tipo de población ingresó, entonces se hace un procedimiento diferente, no. Todas las personas detenidas son sometidas a este tipo de revisión. Se graba el procedimiento, si bien es cierto, en algunas esferas a nivel de derechos humanos se cuestiona el que se grabe el procedimiento por un asunto de vulnerabilidad, lo cierto del caso es que marca la pauta, la misma normativa internacional en cuanto a qué es lo que debe hacer con respecto a la grabación. ¿Está sometida a conocimiento público de otras personas, de terceras personas? No. Se graba en razón de presentar prueba a favor o en contra de las personas intervinientes en el proceso, los actores principales, sea a quien se le realiza el procedimiento o quien ejecuta el procedimiento, es únicamente para ese tipo de circunstancias en donde se va a hacer uso de la grabación. Y hay resoluciones internacionales que nos señalan que se puede hacer. Se ha creado un formulario en donde se respeta la identidad de género autopercibida a efectos de la contención y posible descarga de responsabilidad legal. ¿Dónde ubico a la persona detenida después que realizo el procedimiento? Lo que hablaban ahora el expositor previo a mi persona. Cárcel para mujer, cárcel para hombres. En el caso de cárcel, la sección de cárceles del organismo de investigación judicial, ¿dónde lo ubico? ¿Lo meto con las mujeres o lo meto con los hombres? Si tengo que guardar consideración en cuanto al estado jurídico de esa persona, una condición privativa de libertad, una condición de aprehensión, no puedo mezclar mujeres con hombres, no puedo mezclar adultos mayores con población normal, no puedo mezclar sentenciados con indiciados, es el mismo proceso. Única y exclusivamente, a razón de seguridad, posiblemente yo tome consideración de que una persona operada con senos puede ser mucha tentación en una celda junto con hombres y puede pasar algo. Entonces, en consideración a ese factor de seguridad, le tomo parecer a la persona. Le hago ver a esa persona que le voy a caer una celda aparte, porque la misma condición de salvaguardar su seguridad conlleva a que esa persona puede sentir que estoy sometiéndola a un acto discriminatorio. No es un acto discriminatorio, es un asunto de seguridad, pero tengo que convencer a esa persona que la estoy cuidando, que la estoy protegiendo. Si pese a eso, la persona me dice, no, yo soy mujer, me siento mujer, me veo mujer, por más hombre que sea, según el sexo, lo vamos a contener en una celda entonces,
junto con otros hombres, pero nosotros salvaguardamos la responsabilidad. Y entonces creamos un formulario en donde esta persona va a hacer constar que pese a nuestras advertencias en cuanto a seguridad, esta desea ser contenida en tal celda. Resguardamos, protegemos y aún así, pese a eso, seguimos garantizando el respeto a la dignidad de la persona, tal y como se autopercibe. El personal involucrado recibe capacitación específica. Estamos constantemente procurando, en la medida de lo posible, capacitar al personal en cuanto al procedimiento, a la implementación del procedimiento, a lo interno, pero indiscutiblemente necesitamos de mayores herramientas. Entonces, a las autoridades que se han preocupado por crear estos espacios, una vez más, por tercera vez, síganlo haciendo, es necesario. Y a las autoridades del gobierno, háganlo, es necesario, porque hay mucha escasez. Si nosotros no buscamos, muy difícilmente vamos a encontrar. Hay espacios, sí, pero necesitamos mayor facilidad. Por último, consideraciones finales. El trato humano y digno a la persona detenida es una obligación de todo policía y no requiere de complejos conocimientos de técnicas policiales. Exige respetar la dignidad inherente a la persona humana y el cumplimiento de ciertas normas básicas de conducta. No obstante, es indispensable que la capacitación en este campo esté basada en sólidos conceptos teóricos y en las mejores prácticas actuales, éticas y morales que conduzcan a la profesionalización policial. Somos profesionales. No pongo en tela duda el profesionalismo de una policía profesional de migración, de la fuerza pública, de la policía tránsito y de la policía penitenciaria. En todos los años que tengo yo de labor, si de algo me puedo jactar es qué calidad tenemos en los cuerpos policiales, en las fuerzas amigas. Comportémonos como tal. Somos profesionales. Desarrollemos nuestra función en razón o en función del profesionalismo que nos debe caracterizar. Tenemos que empoderarnos en eso. El hecho que yo tenga que intervenir o abordar a una tipo de población que tiene una autodeterminación diferente a la mía, no me desmerita a mí en lo más mínimo en cuanto a cómo soy yo, cómo me veo yo y quién soy yo. Yo realizo mi función. Los llamo, los insto a que realice su función de forma profesional. Estamos en la capacidad de hacerlo y que creo, hasta la saciedad se ha demostrado durante muchos años que somos profesionales. Hay que seguir en esa misma línea. ¿Difícil? Sí, es un tanto difícil. Pero sí se puede hacer, lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Muchas gracias.